amigos cibernautas a este nuevo programa de Ecuador Libre Red. Estamos con el presidente de la FEWE Nacional, el compañero Luis Aguirre. Él es estudiante de la Facultad de Filosofía de la carrera de Biología. Bienvenido, Luis. Queremos iniciar preguntándote algunos problemas que se están presentando dentro de la Ley de Educación Superior, y nosotros quisiéramos conocer y dar a conocer a nuestros amigos que nos acompañan cuáles son las principales afectaciones de esta ley para los estudiantes universitarios. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer este espacio democrático que nos permite desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador poder efectivamente dar el pronunciamiento y dar la forma, el planteamiento que tenemos la juventud universitaria. Nosotros precisamente ya van 2 años de la imposición de la Ley Orgánica de Educación Superior y hablamos precisamente de una imposición porque esta ley no nació con el consenso de los estudiantes universitarios, de los docentes y de los trabajadores ni de los empleados. Precisamente hace 2 años esta ley fue vetada, nos vetó el presidente de la República un proyecto de la Universidad Ecuatoriana para una nueva Ley Orgánica de Educación Superior y aprobó su proyecto de ley orgánica a través del Ministerio de Ley. Y precisamente en estos 2 años es que la universidad ha reducido su nivel académico, ha dejado de producir ciencia, investigación y tecnología. Nos han quitado la mayoría de conquistas estudiantiles que las alcanzó el movimiento estudiantil universitario y que las alcanzó obviamente el conjunto de la Universidad Ecuatoriana. Se nos ha reducido el cogobierno estudiantil, se nos ha reducido la autonomía universitaria, se nos ha eliminado prácticamente ya la gratuidad en la educación superior, un triunfo histórico de esta organización, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Y ahora ya escuchamos en las noticias que se ha eliminado de la misma manera el libre ingreso. Es decir, no, el gobierno no puede esconder precisamente que ha dejado a miles y miles de jóvenes bachilleres en la calle, ha cerrado las puertas de la Universidad Ecuatoriana para el pueblo que tanto lo necesita. Es decir, esta ley implica que nos ha dejado totalmente reducida la Universidad Ecuatoriana, reducida las conquistas estudiantiles, reducido el nivel académico en toda la universidad. Nosotros calificamos de negativa totalmente esta ley porque esos son los principales problemas que hemos tenido como jóvenes ecuatorianos. Luis, ¿cuáles han sido las propuestas que ustedes como FEWE Nacional están haciendo frente a esta ley? Bueno, sin duda, el momento en que se impuso la ley por parte del gobierno de Rafael Correa, nosotros inmediatamente después de eso planteamos el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Nosotros queremos aclarar que este proyecto de reforma recoge alrededor de 37 articulados, que el objetivo principal es recuperar las conquistas estudiantiles que las alcanzamos, insisto, con la fuerza y con la movilización, con la organización, expresada en su máximo nivel en las calles. Nosotros, a través de la movilización en las calles, es que la Federación de Estudiantes logró conseguir en un determinado tiempo un cogobierno paritario, por ejemplo, un libre ingreso. Es decir, esas conquistas nosotros las plasmamos en una propuesta que recogía no solamente el criterio de los estudiantes, sino que nos sentamos un tiempo muy prolongado a conversar con los docentes, a conversar con los trabajadores y empleados, a recoger el conjunto de propuestas, el conjunto de planteamientos que tenían todos los jóvenes pertenecientes a la Universidad Pública Ecuatoriana. Y fruto de este consenso es que presentamos un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Pero lo que nosotros hemos encontrado, una vez que la FEWE presentó su propuesta, fue sin duda puertas cerradas por parte del gobierno. Nosotros hemos planteado el proyecto de reforma a través de la Asamblea Nacional. En un inicio lo planteamos con 46 firmas de asambleístas a nivel nacional para que esta propuesta ingrese directamente al seno del CAL y que pueda ser tratada en la Comisión Permanente de Educación de la Asamblea Nacional para posteriormente ser reformada. Pero lo que encontramos de ahí es que el seno del CAL calificó la propuesta de la reforma a la ley, entró a la Comisión de Educación Permanente y la Comisión de Educación, presidida por un asambleísta de Alianza País, el asambleísta Raúl Vaca, lamentablemente fue vetando articulado por articulado de la ley, sin darnos explicación absoluta de por qué lo está vetando. Es decir, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador fue burlada por los asambleístas de Alianza País, pero beneficiosamente no lograron dentro de la Comisión de Educación Permanente completar votos de mayoría para presentar un informe. Al mismo tiempo tampoco nosotros no logramos ni siquiera completar votos de minoría para también presentar un informe, lo que llevó a que la ley orgánica, que el proyecto de reforma por este mecanismo se quede prácticamente en el limbo. Hasta el momento nosotros no hemos tenido una respuesta con respecto a este primer mecanismo que le hemos presentado.
pero la Federación de Estudiantes Universitarios, en conjunto con el movimiento estudiantil, no desistió. Hemos seguido trabajando y fruto de ese trabajo es que hemos recogido a nivel nacional alrededor de 45.000 firmas para poder presentar este proyecto de reforma a través del otro mecanismo, a través de la iniciativa popular. Lo hemos recogido, nos han dado los formatos en el CNE, después de darnos bastantes largas, lo hemos conseguido al fin. ¿Esto tiene validación, Luis? ¿Tiene validación esas firmas para presentar en la Asamblea? Sí, por supuesto, ya y todos los trámites pertinentes legales nosotros ya los completamos. Inclusive este paquete de firmas, acompañado con el proceso de reforma a la ley, lo presentamos también ante la Asamblea Nacional. Pero la respuesta que tuvimos de la Asamblea fue de la misma manera la negación del mismo proyecto de reforma. Es decir, el gobierno bajo cualquier mecanismo, bajo cualquier pretexto, lo que intenta es acallar, es cortar la voz del movimiento estudiantil universitario, cortar la voz de su gremio de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Sí, porque se ha estado escuchando en los últimos días que hay marchas a nivel de Guayaquil, a nivel de Quito, y no se ha dado ningún pronunciamiento por las autoridades. O sea, se quedó la ley en el limbo. Definitivamente no hay ninguna respuesta, o les han dado algún pronunciamiento, les han dado pues algún plazo que se va a presentar alguna respuesta. No, bueno, precisamente lo que hemos encontrado de parte de las autoridades del gobierno, de parte de la Asamblea Nacional, ha sido precisamente de parte de los propios asambleístas de Alianza País, ha sido las puertas cerradas. Es decir, ellos no nos han dado una explicación de por qué, efectivamente, no es que quieren que pase el proyecto de reforma, la voz del estudiante universitario, el respaldo a su proyecto de reforma, porque un conjunto de estudiantes, más de 45.000 estudiantes a nivel nacional, plasmaron su respaldo al proyecto de reforma presentado por la FEWE a través de la recolección de su firma, a través del compromiso de respaldar la voz, la propuesta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Pero sin duda las autoridades hemos organizado una movilización grande, importante en Guayaquil y fuimos recibidos precisamente en la gobernación del Guayas. Pero parece que una expresión de parte de lo que es este gobierno fue que precisamente no darle la importancia a la FEBE como tal, a los estudiantes universitarios como tal. Fuimos recibidos por un delegado político de la gobernación. Cuando la propia gobernadora estaba presente en la gobernación, no quiso recibir a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, que nos dirigíamos con una propuesta, con un planteamiento específico y claro de reformar a la ley orgánica, no porque nosotros simplemente queramos o que nos dé el gusto de reformar, sino porque está afectando a los intereses de los estudiantes universitarios. Fuimos rechazados, nos recibieron los delegados políticos, pero lamentablemente no hay el respeto que tienen que dar a la FEWE, a los estudiantes universitarios a nivel nacional. De la misma manera, el día de anteayer aquí en Quito organizamos una movilización, fuimos recibidos de la misma manera por la CENESID. Lamentablemente su principal, el economista René Ramírez, no estaba presente en el país. Nos informaron que tuvo que salir del país, nos recibió el presidente encargado y bueno, el presidente nos planteó precisamente que en 2 o 3 elementos, para resumirles un poco la conversación que tuvo con la FEBE Nacional y con la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, es que ellos no tienen la intención de reformar la ley y que más bien a ellos les parece, desde el punto de vista de las autoridades educativas de este gobierno, les parece que ha habido avances importantes o significativos en todo lo que es el sistema educativo superior. A lo cual nosotros le contradecimos inmediatamente, porque también estamos muy preocupados por la situación de varias facultades y de varias carreras a nivel nacional que, fruto de la aplicación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, tienen el peligro de desaparecer. Sí, aquí se presenta otro problema que tú también lo has tocado. El presidente de la Asociación de Facultades de Educación a nivel nacional, también de AFEPSE, ha estado asistiendo constantemente a la CENESID para plasmar, para tratar este caso, ¿no? De igual manera ha sido solamente recibido por los subsecretarios y más no por el presidente René Ramírez, que sería lo correcto, ¿no es cierto? Que afronte todo lo que ese proceso que se ha dado dentro de la Secretaría Nacional. Mira, solamente para darte un dato, 180.000 bachilleres han postulado para las diferentes carreras en las universidades del país, de los cuales 110.000 no obtuvieron cupo, de 110.000 no obtuvieron cupo para las universidades del país. ¿Quiere decir, Luis, que se está elitizando la educación superior en el Ecuador? Bueno, esa es la verdadera intención del gobierno de la mal llamada, de la famosa revolución ciudadana. Lo que el gobierno busca, y nos ha demostrado ya con pruebas, es precisamente conducir a elitizar la universidad pública ecuatoriana.
Y lo decimos sencillamente porque ha existido una mala interpretación del gobierno de Rafael Correa desde un inicio de la aplicación misma de la Ley Orgánica de Educación Superior. Es decir, en la Constitución, por ejemplo, la Federación de Estudiantes Universitarios, una de las propuestas principales que hizo para que la mayoría del pueblo ecuatoriano apoye también la Constitución de Montecristi fue precisamente implementar un sistema de nivelación dentro de la juventud ecuatoriana. Y este sistema de nivelación es una propuesta histórica de toda América Latina, porque varias federaciones a nivel internacional no cuentan con un sistema de nivelación. Y cuando nosotros ya logramos aprobar en la Constitución un sistema de nivelación a través de la imposición de la ley orgánica y a través precisamente de la imposición del reglamento general a la ley orgánica, nos plantean al contrario, nos plantean primero una nivelación y una admisión y después una nivelación. Es decir, a nosotros nos sorprende mucho de dónde sacaron el elemento de primero admitirte y después nivelarte, cuando nosotros hemos compartido totalmente con todo ese sentimiento del pueblo ecuatoriano. No todos los colegios tienen el mismo nivel académico en el país. Y es extremadamente injusto que esos jóvenes que no tienen la misma posibilidad de poder rendir unas pruebas, que sabemos que son pruebas que no miden los conocimientos, pero que son pruebas que sí miden las destrezas y las actitudes, y precisamente esas actitudes se las van adquiriendo en los procesos de los colegios. ¿Y cómo es posible que nos tomen esas pruebas si precisamente no todos los estudiantes tienen el mismo nivel académico? Frente a eso ha existido la verdadera intención del gobierno de elitizar la Universidad Ecuatoriana. Y la quiere elitizar y nosotros les demostramos porque el propio presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, la proforma presupuestaria aprobada para el 2012, demuestra una reducción significativa en la Universidad Ecuatoriana. El gobierno no puede esconder que le ha reducido $9 millones a la Universidad Central del Ecuador, la más histórica en el país. A la Universidad Estatal de Guayaquil, la más grande, también le reduce $9 millones. A la Universidad de Cuenca le reduce $7 millones. A la Universidad de Cotopaxi, universidades que están creciendo, que tienen la necesidad importante de poder generar mejor infraestructura, también se le reduce $5 millones. Es decir, esto nos lleva a conducirnos precisamente a que el gobierno sí está tras la intención de elitizar la universidad pública ecuatoriana. Al gobierno no le interesa tener profesionales que puedan servir, que puedan desarrollar conjuntamente con el pueblo ecuatoriano, elevar el nivel académico, el nivel científico, desarrollar técnicamente inclusive al país. Al gobierno lo que le interesa es tener 3 o 4 profesionales que sirvan simplemente para sostener este sistema injusto. Bueno, tú acabas de topar un tema importante que es el hecho de la nivelación y un poco de la propuesta que ustedes habían hecho de nivelación, un poco pues para nuestros amigos cibernautas, primero recordándoles que estamos en una entrevista con el compañero Luis Aguirre, presidente nacional de la FEWE. Mira, un dato que se presentaba en Diario El Comercio es que, bueno, sacaron un listado, ¿no?, por provincias y también por colegios, de que 213 estudiantes habían sido los excelentes, ¿no es cierto? Pero resulta que de los 213 estudiantes, o sea, más bien dicho, de estos 213 salen de un total de 104.278 alumnos. Entonces, esos de estudiantes, imagínate, relegados a 213, ¿cómo construir esa excelencia para la educación superior? ¿Es necesaria la excelencia? Bueno, precisamente esta nos demuestra todas las acciones que viene haciendo el gobierno, toda la aplicación de su misma política, nos demuestra qué tipo de gobierno es el que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Es decir, tenemos un gobierno que tiene un doble discurso, que maneja una demagogia bien grande en todos sus planteamientos, en todas sus políticas. ¿Cómo es posible que el gobierno se abandere de que 203 estudiantes son los mejores y pertenecen al grupo de alto rendimiento y que van a ser becados cuando más de 100.000 estudiantes no han podido ingresar a la universidad? Y no solo eso, Luis, el problema es que no están siendo considerados los colegios rurales dentro de esas pruebas de excelencia que se dieron. Sí, precisamente, ni siquiera la propia convocatoria al Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, la propia influencia, la propia información que debían tener todos los jóvenes universitarios, todos los jóvenes ecuatorianos que querían ingresar a la universidad, no se la dio, no hubo una mayor amplitud en informar, en promocionar el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, y fruto de eso es que varios colegios rurales, varios estudiantes de estos colegios no pudieron inclusive inscribirse en el propio sistema informático.
Es decir, nosotros planteamos que si bien el gobierno por una parte plantea precisamente que se han eliminado las colas ahora en los colegios, la otra parte, la otra cara de la moneda es que de un momento a otro lo que hicieron es quitarle el libre ingreso al joven ecuatoriano. No puede ser posible que de la noche a la mañana se les niegue, se les deje sin cupo a más de 100.000 estudiantes secundarios. Nosotros planteamos que sin duda lo que busca el gobierno es sacar 203 estudiantes del grupo de alto rendimiento, supuestamente becales a estos 203 estudiantes, y esto ponerlo efectivamente frente a una contraposición de lo que debería ser la excelencia en el sistema educativo universitario. Nosotros creemos, la propuesta de la FEGU Nacional es que precisamente todos los ecuatorianos y ecuatorianas deberían ingresar a la Universidad Ecuatoriana por la necesidad permanente de producción importante de profesionales que necesita el pueblo ecuatoriano. Es decir, nosotros ahora como ecuatorianos necesitamos más científicos. Los ecuatorianos necesitamos, el país necesita más ingenieros, el país necesita más gente, más profesionales que puedan levantar la producción del Ecuador. Correa, en cambio, beca a 203 estudiantes y cierra las puertas para la producción de profesionales a nivel nacional. Yo quiero un poco terminar con esta pregunta que tú me haces, precisamente planteando lo ilógico que es el gobierno. Ahora el gobierno ha planteado que la educación, que la universidad ya no es para todos, que solo los más aptos y los más capaces pueden ingresar a la universidad. Y nosotros nos damos cuenta del discurso del gobierno cuando leemos también los discursos de anteriores gobiernos. Y entendemos que precisamente el discurso que maneja Correa es el mismo discurso que manejaba la Iglesia cuando estaba a cargo de la educación en el país. Es decir, la universidad no es para todos, la universidad solamente es para los más ricos, cuando precisamente teníamos un sistema feudalista que se necesitaba tener un nombre de un español para poder ingresar a la universidad. Es el mismo discurso del gobierno de Rafael Correa. Nosotros desde la FEGU Nacional planteamos al contrario. Todos los ecuatorianos deberían ingresar a la universidad y precisamente en la universidad capacitarse, precisamente en la universidad ser personas aptas, transformarse en personas aptas para poder ayudar al desarrollo del pueblo ecuatoriano. Mira, hay criterios incluso de psicólogos que dicen esas pruebas de aptitud no pueden ser evaluadas, porque yo puedo ser apta, por ejemplo, para matemáticas, pero no, eso no define que yo pueda ser una arquitecta o una ingeniera. ¿Qué opinas tú de esas pruebas que están aplicando en las pruebas ENES, no? Bueno, hemos calificado a estas pruebas ENES, un planteamiento del gobierno como, sin duda, sin otras palabras, un verdadero gran filtro que ha planteado el gobierno para impedir que ingresen los jóvenes a la universidad. Y lo decimos así porque estas pruebas no tienen ningún sustento académico, ningún sustento científico que pueda avalar que precisamente sean aptas para tomarles a los jóvenes y que estos jóvenes que han rendido estas pruebas puedan estar aptos para ingresar a la universidad. Nosotros habíamos hablado de que presentamos una propuesta ante la CENESID de la misma manera, planteando que precisamente por qué no se les toma pruebas más específicas de acuerdo a qué tipo de carrera eligieron los estudiantes. Es decir, por ejemplo, compañeros que ingresaron a la carrera de literatura, debería priorizarse el razonamiento verbal, porque precisamente en eso es lo que los compañeros se van a capacitar y esas aptitudes deberían ser las que se deberían desarrollar para ingresar a la universidad, específicamente a su carrera. De la misma manera, un compañero que ingresa a la carrera de ciencias exactas debería priorizarse de la misma manera el razonamiento numérico, el razonamiento abstracto, para poder potencializar esas capacidades. Pero con todo, insisto, hemos dejado la propuesta ante la CENESID, ante las principales autoridades educativas, pero de la misma manera nosotros entendemos que sin duda, como no ha existido un estudio técnico, como han existido copias inclusive de los exámenes que se han tomado en el extranjero, esto nos va a llevar que el gobierno simplemente está disfrazando todo este examen nacional para la educación superior y su verdadero objetivo es dejar a los estudiantes fuera de la universidad. Ya, está considerado 800 puntos para medicina y para educación. ¿Sobre la base de qué? Ustedes han sido partícipes, han sido partícipes ustedes incluso para esa elaboración de las pruebas, porque se supone que aquí tienen que ser los actores de la educación los que participen en la elaboración de esos exámenes. No sé si se han sido tomadas en cuenta la dirigencia estudiantil, autoridades universitarias y también para considerar los 800 puntos que se le impone a medicina y educación. Bueno, ningún joven universitario, ninguna federación de estudiantes, de docentes, de trabajadores y empleados dentro de la Universidad Pública Ecuatoriana fue llamada conjuntamente para poder establecer el proceso de ingreso o el mecanismo de ingreso a la Universidad Ecuatoriana.
Inclusive las propias autoridades de la CENESID, cuando ya tuvieron todo el proceso del sistema nacional, llamaron a los rectores de las universidades públicas solamente para informarles cómo está el proceso. Es decir, en ningún momento, ni siquiera las autoridades educativas, a los rectores específicamente de las universidades, se les pidió un criterio o conjuntamente o en consenso se logró definir una política para el ingreso de los estudiantes. En este planteamiento de los 800 puntos, nosotros hemos planteado muy bien, si es que se quiere obtener, si es que se quiere exigir a los estudiantes 850 puntos, tanto para los de medicina como para los de filosofía, nosotros también desde las facultades de filosofía y a nivel nacional de todos los estudiantes de todas las carreras, de todas las facultades, exigimos de la misma manera tener los mismos beneficios. Es decir, ¿por qué solamente un compañero muy respetable, por cierto, de la Facultad de Medicina, que ejerce su práctica preprofesional, tiene derecho a ser remunerado? Si, mientras los estudiantes de la Facultad de Filosofía, que ahora se les está exigiendo el mismo cupo, que ahora se les está exigiendo el mismo puntaje, no tienen una remuneración en su práctica preprofesional. Es por eso que de la misma manera, una propuesta que nosotros planteamos ante la CENESID es que todos los jóvenes universitarios, todos los estudiantes universitarios tengan prácticas preprofesionales remuneradas. Porque es lo justo, porque no estamos exigiendo de la misma manera una alternativa que se nos dé, estamos exigiendo un derecho que se debería cumplir. Yo les hago acuerdo a todos los que nos escuchan que precisamente en la primera vuelta, cuando Rafael Correa fue elegido en su primer mandato, él ofreció algo similar. Él no le llamaba práctica preprofesional remunerada, él le llamaba primer empleo. Y lamentablemente ya van 6 años que a la juventud universitaria no se nos ha otorgado ese primer empleo. Hoy hemos ido a la CENESID en una movilización, hemos reclamado que se cumpla ese primer empleo y que si se exige de parte de los estudiantes un puntaje alto para supuestamente mejorar el nivel académico, que se cumpla también, exigimos que se cumplan todos los beneficios y todos los derechos que deberíamos tener los estudiantes. Les recuerdo a nuestros amigos cibernautas que, bueno, esta pregunta la he hecho porque el compañero Luis Aguirre es presidente de la FEWE Nacional y creo pues que tenía el mismo derecho que tienen otros estudiantes, que tienen otros expertos que acuden al CENESID para tratar el tema de la educación superior. Tenía el mismo derecho el compañero también para participar ahí y dar sus puntos de vista de los estudiantes universitarios. Mira, detrás de la evaluación de los 800 puntos para las carreras de educación, también existe un cierto temor dentro de los maestros, dentro de los docentes, de que se pretende eliminar a las facultades de educación a propósito de la creación de la Universidad Nacional. ¿Esas universidades que propone el gobierno son solución para el sistema de educación superior? Bueno, nosotros estamos muy preocupados desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, porque precisamente fruto de la aplicación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, fruto de la aplicación injusta de estas pruebas a los jóvenes bachilleres, es que las mayores afectadas a nivel nacional han sido precisamente las facultades de filosofía. Y nosotros planteamos esto porque lamentablemente nos da mucha pena plantear que varias carreras de la Facultad de Filosofía han tenido que cerrar sus primeros semestres, porque han existido un número reducido de estudiantes, no porque no existan inscritos, sino porque el mismo examen, el ENES, ha dejado a miles y miles de estudiantes que aspiraban a ingresar a las facultades de filosofía sin la posibilidad de hacerlo. Entonces, las facultades de filosofía han sido las más afectadas. Y fruto de eso, insisto, que no se han abierto varias carreras en sus primeros semestres de la Facultad de Filosofía a nivel nacional. Veíamos con preocupación que un cupo histórico de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central, para tomar como ejemplo, que ha sido siempre cada año de 2.000 a 2.500 estudiantes por primeros semestres, ahora resulta que con la aplicación del ENES, con la aplicación de la política educativa del gobierno, solamente existen alrededor de 186 cupos. Es muy preocupante la realidad de las facultades de filosofía y lo decimos claramente, el gobierno tiene la intención de desaparecer las facultades de filosofía a nivel nacional. Y no solo este gobierno, sino todos los otros gobiernos neoliberales, los gobiernos de derecha, han intentado desaparecer a las facultades de filosofía porque es una piedra en su camino, porque precisamente las facultades de filosofía a nivel nacional han sido quienes han organizado las principales movilizaciones, quienes de la misma manera se han puesto en la lucha de defender los intereses de los estudiantes y defender los intereses de los pueblos del Ecuador. Hoy vemos con preocupación que el gobierno ya ha creado su propio proyecto, la Universidad Nacional del Educador, que va a tener como sede Azores, y que precisamente de acuerdo a la ley es la única universidad que será encargada de dar títulos de docentes.
Y entonces nosotros planteamos, si es que las facultades de filosofía también dan títulos de docentes, entonces, de acuerdo al gobierno, ya no existiría la necesidad de tener las facultades de filosofía. Y entonces nosotros planteamos que si es que el gobierno va a crear universidad y si es que va a crear las otras universidades de acuerdo a la ley orgánica, estas universidades no servirán para formar profesionales universitarios. La creación de la Universidad Nacional del Educador tiene el objetivo de adoctrinar ideológicamente a la juventud ecuatoriana, para que esta juventud defienda una posición de este gobierno de derecha, de este gobierno falso llamado democrático, de este gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana. Ese es el objetivo de formar universidades a nivel nacional. Bueno, de lo poco que yo incluso he podido percibir, sobre todo en una de las facultades más grandes de la Universidad Central, que es la Facultad de Filosofía, se presentó el primer semestre de literatura, por poner un ejemplo, con 27 estudiantes, cuando la máxima, más bien dicho, de estudiantes debieron haber estado en 30. Por no tener 30 estudiantes, ya no se quiso abrir el primer semestre. Ha sido una lucha constante, creo que sucede también en el resto de universidades. ¿Esta evaluación que se está dando está sujeta a la realidad del país, Luis? Bueno, de ninguna manera. Nosotros queremos denunciar un elemento aquí. Y nos hemos enterado precisamente que hubo alrededor de 3.000 estudiantes que se inscribieron o que quedaron para el curso de nivelación, específicamente en la Universidad Central del Ecuador. Pero de estos 3.000 estudiantes, el rector de la Universidad Central del Ecuador tuvo el gusto de negarle a más de 3.000 jóvenes universitarios el ingreso de estos estudiantes a un curso de nivelación, con el pretexto supuesto de que no existen aulas en la Universidad Central. Y es algo muy preocupante porque esos estudiantes fueron reubicados en universidades particulares, en institutos superiores. Es decir, no entendemos por qué se le negó a todo este conjunto de jóvenes el ingreso a la Universidad Central del Ecuador, cuando hoy vemos en las facultades, por ejemplo, de filosofía, que existen muchas aulas y que hay pocos estudiantes. Nosotros vemos con mucha preocupación porque esta medida de poner 800 puntos para los estudiantes de las universidades, para los que están específicamente optando para ingresar a las facultades de filosofía, no partieron de un estudio técnico, igual no partieron de un estudio académico, partieron simplemente de la orden del presidente de la República hacia sus obedientes, hacia sus subrogados de la CENESID, para que ellos cumplan en imponer los 800 puntos para las facultades de filosofía. Y entonces entendemos que esa es la práctica del gobierno. Aquí tenemos un mandamás que ordena a todo mundo y que todo mundo entonces precisamente cumple en deterioro de los intereses de los pueblos del Ecuador. Ahora la situación se vuelve más crítica, porque si estamos enfrentándonos a un limitado cupo para los estudiantes, a miles de estudiantes fuera, ahora se presenta otras cosas que yo quisiera que me des un punto de vista. Está apareciendo, no sé cuáles son los mentalizadores, de una coordinadora de estudiantes universitarios. ¿Quién la promueve, Luis? ¿Qué es lo que está pasando con el movimiento estudiantil? Bueno, estas mal llamadas o estas falsas confederaciones de estudiantes universitarios a nivel nacional tienen el propósito, sin duda, de dividir a la organización estudiantil universitaria. Y precisamente en este momento, cuando fruto de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior, en 2 años ya vamos sintiendo los malestares en la Universidad Ecuatoriana en nivel general, en todos los campos, en todas las situaciones. Es decir, el gobierno ya no puede esconder, no puede tapar el sol con un dedo frente a que no hay, se redujo el libre ingreso, se redujo el número de estudiantes, se redujo el presupuesto universitario, los docentes universitarios ahora han sido golpeados, existen reglamentos o tipologías de las universidades que en definitiva golpean la esencia de la Universidad Ecuatoriana. Fruto de estos 2 años que han venido aplicándose la ley y prácticamente nos estamos siendo conducidos a una crisis del sistema educativo superior. Y entonces, frente a esto, una característica de los gobiernos populistas y demagogos es sin duda dividir a las organizaciones sociales que son críticas al gobierno. Y entonces este gobierno como populista de la misma manera intenta crear su propia confederación de estudiantes universitarios, como lo ha intentado o como lo ha estado haciendo con la confederación de maestros, con de los jóvenes secundarios. Es decir, cuando tiene una organización social que es crítica a su política en todos los ámbitos, lo que el gobierno hace es intenta dividir. Y de la misma manera entendemos que en este preciso momento político electoral lo que busca Correa es arrancar un supuesto respaldo de la juventud universitaria, de la juventud ecuatoriana a su proceso de reelección.
Lo que le hemos dicho al presidente de la República y a la opinión en general es que la juventud universitaria, la juventud ecuatoriana, que ha sido golpeada por la imposición, por la aplicación de la política educativa del gobierno, no respalda al presidente de la República, porque fruto de él es que se han quedado miles de jóvenes fuera de la universidad, porque fruto de él es que la universidad ha retrocedido en conquistar un nivel académico, científico, de investigación óptimo para poder desarrollar al país. Y ahora que topas el tema de la juventud crítica hacia el gobierno, ¿qué opinas tú de esa persecución que se ha dado a los estudiantes universitarios? A la criminalización de la lucha popular. Sí, precisamente lo que el gobierno busca es no tener estudiantes que sean críticos ante su gestión. Y entonces, al primer rasgo de tener un estudiante que sin duda tenga la capacidad de decirle de frente a las autoridades o inclusive a los mismos títeres del gobierno dentro de la universidad sobre qué se está haciendo mal, inclusive de presentar propuestas para elevar el nivel académico, para poder mantener una universidad ecuatoriana para los ecuatorianos, lo que el gobierno responde es de la misma manera con la persecución, con condenarnos, con criminalizar en definitiva la protesta social y a sus luchadores sociales. Nosotros no podemos esconder y seguimos denunciando en todos los medios de comunicación que precisamente ya van alrededor de 2 años y medio de que el expresidente de la FEUE Nacional, el compañero Marcelo Rivera, ha sido ya sentenciado, encarcelado. Nuestro compañero, el actual secretario nacional de la FEUE, Edwin Asbiza, ya fue hace un mes sentenciado a 1 año de prisión. Los compañeros, un rector, es histórica esta sentencia. Es el primer rector en América Latina de una universidad pública que es sentenciado a 1 año por exigir presupuesto para su universidad. Recordemos a los compañeros, a los 10 detenidos del Luncoto, que precisamente dentro de esos existen compañeros universitarios que han defendido las posiciones democráticas y patrióticas de la juventud ecuatoriana y que por fruto de esa defensa han sido de la misma manera condenados, criminalizados y perseguidos. El gobierno no podrá callar la voz de la juventud universitaria, no podrá callarnos a los jóvenes ecuatorianos que estamos sin duda declarados hoy más que nunca permanentemente en defensa de los intereses de los jóvenes y en defensa de los intereses de los pueblos en general. Luis, bueno, ya casi nos quedan pocos minutos. Yo quisiera preguntarte, ¿qué te dice esta cifra? 50% de jóvenes viven en la pobreza en el Ecuador. Nosotros hemos planteado que el gobierno específicamente en atender a la juventud ecuatoriana se ha quedado de año. Ha reprobado el examen nacional para la educación superior del gobierno, porque precisamente este momento no ha podido resolver los principales problemas que tenemos los jóvenes ecuatorianos. Es decir, el gobierno no puede esconder que los más afectados con la política del INES son los jóvenes ecuatorianos. No hemos podido conseguir trabajo, un trabajo digno. Ahora la mayoría de la juventud lo que ha servido en esta sociedad es para hacer mano de obra barata. Es decir, no podemos esconder, no podemos tapar el sol con un dedo de que los menos beneficiados con la política del gobierno hemos sido los jóvenes universitarios, los jóvenes ecuatorianos. Nosotros rechazamos enfáticamente las medidas del gobierno. Llamamos a la unidad de los estudiantes universitarios de la juventud ecuatoriana en defensa de sus intereses y tratando también de armar, de organizar esa juventud para que ellos también luchen por cambiar estas cifras que son terribles para los pueblos. No podemos aceptar que en un país más del 50% de esta juventud esté en la pobreza y alrededor del 35% en extrema pobreza de esta misma cifra. Es increíble ver cómo el gobierno, con su doble discurso hacia afuera, hacia el exterior, plantea precisamente que es un país que está avanzando, pero aquí en el interior persigue, condena y criminaliza a los que precisamente reclamamos que eso no es cierto y a los que reclamamos que se mejoren esos niveles y que se haga algo, por lo menos en beneficio de la juventud ecuatoriana. Porque además esta encuesta que se hace del 50% de jóvenes en la pobreza también está avalado por el BID, por el Ministerio de Inclusión Social, entonces es parte del gobierno también. Luis, nosotros hemos estado hablando de la educación superior, pero ¿cuál es el compromiso que tiene el Ministerio de Educación frente a esos jóvenes que están por ingresar a las universidades? Esto es mucho más preocupante porque lo que el gobierno ha planteado frente a los estudiantes que ingresen supuestamente a las universidades es precisamente irles capacitando, irles formando, ya no como estudiantes profesionales que puedan tener una visión crítica y que puedan desarrollarse como tal, sino especificar directamente en generar conocimientos netamente técnicos.
Es decir, ahora el gobierno específicamente ya no quiere formar un profesional con visión crítica, con visión general, sino ahora el gobierno lo que busca es formar tecnócratas que simplemente cumplan con sostener la producción, cumplan con sostener todos los procesos productivos que se van a desarrollar supuestamente en el país, pero no busca un profesional que se pregunte para qué sirve la máquina, y para quién funciona la máquina, quién es el principal beneficiario de esa máquina, sino que simplemente un profesional que se encargue de arreglar la misma y que no se pregunte nada más. Hemos estado muy preocupados porque las opciones que ha dado el gobierno a los estudiantes que no han ingresado nos dan a ver que el gobierno también está tras la huella de privatizar a la Universidad Ecuatoriana. Es decir, la mayoría de estudiantes que no ingresaron, lo que se les planteó desde el gobierno nacional, desde la CENESID, es que se les va a ayudar para darles becas a través del IESE y también para darles inclusive créditos bancarios para que estos mismos estudiantes vayan a estudiar a las universidades particulares. El gobierno nos armó una cortina de humo, eliminando, cerrando supuestamente universidades particulares de clase E, pero por abajo precisamente a estos mismos estudiantes que han sido negados para ingresar a las universidades públicas, les están alentando para que vayan a las universidades privadas, a las universidades particulares, y de la misma manera recoger estos modelos desastrosos de otros países que precisamente ahora están levantados por reclamar que se voten abajo esos modelos privatizadores de la educación superior. De hecho, para nuestros amigos cibernautas, un dato que les quiero dar es que el Ministerio de Educación no está considerado dentro de este proceso de evaluación que están implementando en las universidades. Lo que AFEPSE, el presidente de la Asociación de Facultades de Educación, el doctor Edgar Herrera, ha pedido al CENESID que se tome en cuenta al Ministerio de Educación para que desde el bachillerato se pueda capacitar a estos jóvenes de qué manera que a las universidades pues vayan mejor considerados para las carreras que van a elegir. Luis, ya un poco para ir finalizando, el movimiento estudiantil de la Universidad Central se encontraba en las elecciones de sus escuelas o de sus carreras. En cada una de sus carreras se elegía pues las asociaciones, y resulta que pues la FEWE de Quito, liderada por Carlos Torres, fue rechazada porque tenemos algunos datos importantes en estas elecciones que se ha dado en la Universidad Central. No sé si nos puede contar. Sí, precisamente se han desarrollado varios procesos de elecciones de representantes estudiantiles en la Universidad Central del Ecuador. Cuando en este momento han terciado elecciones el movimiento oficial en representación del gobierno de Alianza País, que es Nueva Universidad, en la Universidad Central del Ecuador, y otros movimientos alternativos, democráticos, patrióticos, progresistas de izquierda, que sin duda se han movilizado y han estado en denuncia permanente de estos elementos. Nueva Universidad ha perdido la mayoría de asociaciones a las cuales se enfrentaban los procesos. Fueron a medicina y fueron prácticamente arrastrados por un movimiento de estudiantes que defienden los derechos de los estudiantes. Estuvieron en agronomía, perdieron, fueron a arquitectura, perdieron, en jurisprudencia perdieron, en la mayoría en odontología de la misma manera perdieron, en todas las asociaciones de escuelas donde han terciado en elecciones del movimiento Nueva Universidad Alianza País, ha perdido. Y ha perdido significativamente porque no hay cómo que escondan este movimiento Nueva Universidad de Alianza País. No puede esconder todo lo que ha ocasionado, todos los perjuicios para los estudiantes específicamente de la Universidad Central del Ecuador. No han dado un pronunciamiento oficial, no han organizado a los estudiantes en defensa de sus derechos. Es decir, prácticamente Nueva Universidad de Alianza País ha perdido el respaldo de la juventud universitaria de la Universidad Central del Ecuador. Les queremos recordar a nuestros amigos cibernautas que estamos conversando con Luis Aguirre, presidente nacional de la FEWE. Luis, hay otro problema también que se presenta, que no es solamente de el ingreso de los bachilleres a las universidades. Hay universidades cerradas, Luis, y el gobierno ha propuesto un plan de contingencia para los estudiantes que se quedaron sin esas universidades. ¿Qué tan beneficioso es ese plan de contingencia para estos estudiantes que están ahora en el limbo, sin tener dónde estudiar? ¿Qué me dices? El criterio de la FEWE Nacional ha sido sin duda, primero, que no nos oponemos a la evaluación. Es más, desde la FEWE Nacional exigimos la evaluación de todas las universidades ecuatorianas. Pero esta evaluación que sea encaminada con fines académicos y no una evaluación como la ha tomado ahora el gobierno con fines políticos, con un fin político de cerrar las universidades.
fruto del cierre de las universidades, de las 14 universidades de categoría E, que han sido cerradas prácticamente como cantinas, porque las autoridades educativas fueron y les cerraron casi a la medianoche de todos estos días y no tuvieron ni siquiera una socialización con los mismos estudiantes. Nosotros planteamos, ¿por qué antes de cerrar las universidades no se estableció un plan de contingencia para los estudiantes? Es decir, todo el gobierno viene haciendo todas las cosas al revés. Primero cierra las universidades y después plantea como una medida alternativa el plan de contingencias, no como una medida que solucione el problema que ha ocasionado. 50.000 estudiantes fuera de estas 14 universidades de categoría E. Estos 50.000 estudiantes se les ha quitado el derecho humano a la educación que todo ecuatoriano y que toda ecuatoriana debería tener. Es decir, ni el economista René Ramírez, ni el presidente de la República tienen la potestad de quitarnos ese derecho humano a la educación, pero aquí en este país se lo ha hecho. Estos 50.000 estudiantes han insistido constantemente, han exigido que se cumpla este plan de contingencia, pero hasta el momento no se los ha reubicado de una manera adecuada. Es más, los compañeros de todo lo que es la región amazónica han sido los más afectados de esta decisión del gobierno, porque precisamente ya no existe una universidad que pueda recoger, que pueda organizarles a todos estos compañeros y que pueda reubicarles en una universidad pública, sino que se ha ofrecido de parte del gobierno que se va a construir una nueva universidad, la IQIAN, que le han llamado ahora la Universidad de la Amazonía. Pero esta Universidad de la Amazonía, tantos son los engaños del gobierno que han planteado construirle en una zona limítrofe, en una zona fronteriza entre varias provincias del oriente. Y precisamente con el objetivo de no de negarle el derecho a toda esta juventud, sino de ir limitando, de ir elitizando esta universidad. Y a la mayoría de los estudiantes del Oriente lo que han hecho es plantearles que se reubiquen en la Universidad de Loja, que se reubiquen en otras universidades, y sin duda lo que han hecho es no poder recoger a todos estos estudiantes en las universidades públicas. Desde la FEB nosotros hicimos el planteamiento que si es que estas 14 universidades cerradas debían cerrarse era correcto con una evaluación académica. Pero ¿por qué estas universidades no podía el gobierno, en vez de perjudicar a los estudiantes, generar un proceso de hacer universidades públicas? Es decir, nosotros no podemos esconder, el país sí necesita la formación de universidades públicas que respondan a recoger a toda esa juventud que está desocupada, a toda esa juventud que ha sido cerrada su proceso para ingresar a la universidad. Estos estudiantes, al ingresar a las otras universidades, a las públicas, a donde les toque a los chicos de estudiar, ¿tienen educación gratuita, Luis? Bueno, precisamente a los mismos compañeros de este sistema se les ha planteado un conjunto de aranceles que deben ellos cancelar para poder ingresar a estas universidades. Fíjate tú en la denuncia que hacíamos anteriormente con los más de 3.000 estudiantes que fueron negados para ingresar a la Universidad Central. Solo esos estudiantes nuevos, que también habían muchos de esos que pertenecían al plan de contingencia, ya cuando se fueron a universidades privadas les están exigiendo un cobro en sus cursos de nivelación en las universidades particulares. Es decir, el triunfo histórico que alcanzó el movimiento estudiantil universitario y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, su gremio y su organización, fue violentado ahora con la política también del plan de contingencia. Sí, porque se presenta ahí un problema. Se elimina estas universidades privadas, pero también se está, a través del CES, se está planteando de que los estudiantes que van a ir a las universidades paguen lo mismo que pagaban en la universidad privada. Pero ellos van a tener la oportunidad de ir a las carreras que estaban estudiando en esas universidades. Bueno, el gobierno ha ofrecido programas especiales, es lo que ellos establecen, para poder recoger varias de las carreras que existían en estas universidades cerradas y que no existen en otras universidades. Pero lo que nosotros, de todo el análisis que hemos hecho y de toda la información que tenemos, es que a la mayoría de estos estudiantes de las universidades particulares les tocó cambiar de carrera. Y a la mayoría de estos estudiantes les tocó iniciar desde cero su carrera universitaria. Y eso con la opción de que el gobierno, para que puedan ingresar a la universidad, les decía que ingresen desde su primer semestre. Es decir, esa fue la supuesta opción de solución que les dio el gobierno. E incluso planteaba que hay 14 millones de dólares para que los estudiantes que van a estudiar en provincias pues serán dados por becas mediante, bueno, el gobierno va a implementar ese presupuesto, pero eso se decía hasta junio. ¿Se está implementando esto? Todo el presupuesto que ha establecido el gobierno con respecto al sistema educativo universitario ha sido solamente dirigido o destinado hacia la burocracia del sistema educativo universitario que hoy podemos hablar.
Es decir, estos 14 millones de dólares han sido precisamente para generar propaganda con respecto al plan de contingencia, para generar propaganda con respecto a las políticas educativas de Alianza País, para construir oficinas en el Oriente, para dar un becar a unos 2 o 3 compañeros. En definitiva, no es un dinero, no es un presupuesto que haya sido destinado para solucionar el verdadero problema de estos jóvenes de las universidades cerradas. El gobierno en general tiene una política educativa. Sí, precisamente nosotros decíamos, existen elementos de improvisación dentro de la política educativa del gobierno, pero el gobierno sí tiene una política educativa, y esta política educativa es conducir precisamente a elitizar la universidad ecuatoriana y a privatizar la universidad ecuatoriana. El gobierno tiene un plan, tiene un proyecto de desaparecer universidades con los procesos de acreditación que se vienen para estos años. Tiene el proyecto también de ir a desaparecer carreras, de ir a desaparecer facultades y de construir sus propias universidades, como decía anteriormente, con el objetivo de adoctrinar ideológicamente a la juventud para que defienda al partido político del gobierno, para que defienda al presidente de la República. Este es el proyecto educativo del gobierno. Es un proyecto educativo que busca elitizar y que busca formar mano de obra barata calificada de toda la juventud ecuatoriana. Luis, ¿qué les dirías a todos estos jóvenes ecuatorianos que ahora se encuentran sin poder ingresar a la universidad? Bueno, precisamente a toda esta juventud ecuatoriana que ha sido limitada, que ha sido violentada en todos sus derechos, específicamente el derecho humano a la educación por parte de este gobierno, le planteamos la unidad. Nosotros creemos que el único instrumento, la única arma, la única herramienta que tienen los jóvenes universitarios a nivel nacional para poder defender nuestros derechos, para defender nuestras conquistas y para la misma manera alcanzar nuevas conquistas es la unidad. Solamente con la unidad, después de la unidad, la organización y la lucha en su máxima expresión, lograremos votar no solo estos elementos de educación universitaria que ha planteado el gobierno, de políticas educativas del gobierno, sino cualquier otro elemento que se atraviese dentro de nuestras carreras universitarias, cualquier elemento de injusticia a la sociedad, con la unidad, con la organización y la lucha, lo podremos votar abajo. Y como presidente de la FEWE, más bien dicho, ¿esa FEWE va a seguir consolidada? Sí, precisamente hoy la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, que está atravesando un intento de división de parte del gobierno, ha llamado a que todos sus principales dirigentes se pongan a la cabeza de defender su Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Nosotros, los estudiantes, los que hoy hemos sido afectados con el gobierno, somos los llamados a defender. Y precisamente desde la FEWE Nacional mandamos el mensaje a que ni Correa, ni su persecución, ni su criminalización detendrán esta movilización, esta lucha justa de la juventud ecuatoriana en defensa de nuestros intereses, de los intereses de los jóvenes y en defensa de los intereses del pueblo. Recordando la consigna del compañero el eterno presidente de la FEWE, Milton Reyes, luchar y estudiar junto al pueblo por la revolución. Queremos agradecerte, Luis, por habernos acompañado en Ecuador Libre Red, un medio alternativo que ahora está al servicio de todos ustedes, amigos, con la facilidad de que aquí podemos dar, con la libertad que nos corresponde y por el derecho que tenemos, nuestros comentarios y tener jóvenes capaces como Luis. Queremos agradecerte mucho por habernos acompañado esta tarde y a ustedes también que nos sigan en las próximas emisiones también, si dice sintonizando o captando esta página web.